Podríamos dividir esta entrevista, Felipe, en dos noticias que nos da el ministro Palma. La primera, hoy se firma el acuerdo de confidencialidad con Venezuela para comprar monómeros. Colombia va a comprar monómeros. Y la segunda parte es lo que usted le preguntaba, Felipe. Están trabajando en la resolución para aumentar el precio del diésel, dice el gobierno, a los vehículos de lujo, es decir, a los carros que no son de transporte de carga, a los camiones y a otros. Y ahí estamos, ante ese escenario, Felipe, por supuesto. El escenario con Venezuela genera polémica porque no sé qué tan fácil sea que la OFAC, que Estados Unidos autorice el negocio, y no sé qué tan rentable vaya a ser para Colombia. Y por otro lado está el tema del diésel, Felipe. ¿Cómo van a hacer para diferenciar en la estación de servicio que este carro es de lujo, es una Toyota, o es un particular, o es un camión que transporta alimentos, por ejemplo? Yo sobre el tema de monómeros, pues no es mucho lo que puedo opinar porque desconozco totalmente el tema. Es decir, no sé muy bien cómo es todo el tema de la OFAC y Estados Unidos, y en fin, no tengo claro y cuál es la importancia realmente que Colombia se quede con monómeros. Entonces, pues para eso están los expertos aquí en la mesa. Pero sobre el tema del diésel, me queda absolutamente claro que eso no lo van a poder hacer al corto plazo. No lo van a poder hacer al corto. Es que es imposible hacerlo al corto plazo. Es que estamos a un año de que el gobierno acabe. Y sí, es una medida fiscalmente responsable, pero fíjese que el ministro dice, bueno, vamos a ver quién nos ayuda, la inteligencia artificial. La impresión que me queda es que no está muy claro cómo va a ser. No está claro, pero fue lo mismo que pasó con los taxis, acuérdese. Sí. Fue exactamente lo mismo que lo comentamos aquí hace unos meses. Exactamente lo mismo. El ministro, exactamente, no pudieron hacerlo. En ese momento el ministro de Transporte no era Guillermo Reyes, si no recuerdo mal. Sí, bueno, sí, no. Yo no me acuerdo cuál era el ministro, pero el Ministerio de Hacienda. El mismo de los peajes y toda esa cosa. O era William Camargo. Pero es una decisión del ministro. Creo que era Camargo. El Ministerio de Hacienda era una decisión del Ministerio de Hacienda que la tomó Bonilla. Ricardo, o se lo y esta también es del Ministerio de Hacienda, pero el ministro Palma no tiene claro cómo va a desarrollarla. Sí, no, pues obvio. Pero Aurelio. Ricardo, pero sobre el tema de monómeros. Es bueno que el país sepa que Monómeros es una compañía que viene perdiendo participación en el mercado de fertilizantes. Segundo punto, viene disminuyendo sus ingresos. Ya el líder, voy a darle dos datos muy breves, pero muy breves. Es el siguiente: Yara, que es la multinacional que hoy maneja el mercado de fertilizantes en Colombia, tuvo en el año 2024 1.700 millones de pesos de ingresos. Y Monómeros no tuvo ni siquiera la mitad. Tuvo apenas 800 millones de pesos. Yo creo que el país requiere que haya una transparencia en esta transacción, en tanto se comprometerían recursos de Ecopetrol. Por ejemplo, sería bueno que se dejara entrar a un grupo independiente de veedores para mirar el verdadero estado de la empresa, porque es mucho el ruido de que la empresa está hoy funcionando casi que al 50% de su capacidad instalada. El año 2023, Monómeros apenas ganó 1 millón de pesos y los indicadores en términos de activos van cayendo y sobre todo en términos de patrimonio. El patrimonio de Monómeros viene cayendo reiteradamente. Monómeros era el líder en el año 2003, hoy es casi el tercero en el sector en el año 2024. Entonces ha venido perdiendo mercado, claro, ha venido perdiendo mucho. Totalmente. Pero solo, claro, el Aurelio, debate para se acaba concluir, cuando dicen, no. Sí, el debate se acaba y dice, no, sí, pero es que eso es culpa del bloqueo que la tienen. Y última, Monómeros no produce materias primas para la fertilización. Es un importador de materias y las procesa para la fertilización. Hablo del fósforo, hablo del potasio y las procesa. El nitrógeno lo puede traer o lo puede comprar Ecopetrol. Digamos que ese sería el plus. Pero Monómeros no es un productor de fósforo ni de potasio. 743, Héctor. Tiene que traer los tres elementos para poder producir. Las preguntas que hace Aurelio son para responder la segunda parte del tema, porque yo creo que hay uno primero, que es además permanente en las propuestas del gobierno del presidente Petro, que es si una actividad como esta, que es producir fertilizantes, la debe hacer el Estado o la debe hacer el sector privado. Y pues después vemos si la hacemos con una empresa pues que obviamente tiene que ser competitiva, rentable, etcétera. Bueno, no sé si rentable económicamente, porque puede ser rentable socialmente, así pierda plata, pero
hay que contestar esa primera pregunta y claramente pues el gobierno del presidente Petro tiene a esa primera pregunta una respuesta siempre, que es sí, el Estado debe estar en la mayor cantidad de actividades posible porque tiene que regular el mercado de esa manera, que es interviniendo directamente en la actividad económica, en este caso de la producción de fertilizantes. Yo no estoy seguro, digamos, yo no daría esa respuesta de manera tan tajante como claramente la da el gobierno. Yo tengo dudas de si el gobierno lo que debería es más bien estimular al sector privado para que haya otras posibilidades de producción de fertilizantes en Colombia que no sea monómeros o que puedan competir con ella o lo que fuera. Esa respuesta yo no la tengo, pero el gobierno sí la tiene, y mientras el gobierno esté en el gobierno, pues claramente va a tratar de hacerla. Y ahí vienen entonces sí las siguientes preguntas, las que hace Aurelio bueno, si es que queremos producir fertilizantes desde el Estado, ¿es comprando monómeros o será mejor hacerlo, no sé, arrancando de cero en una planta o comprando otra o qué sé yo? Eso tampoco lo sé responder, pero sí me quedan unas preguntas de carácter jurídico. Ricardo, usted hizo una que me parece que el ministro dijo que desconocía la respuesta, que es si eso requiere una autorización legal, y en mi opinión esa respuesta sí no tiene duda. Si van a crear una empresa industrial y comercial del Estado cuyo objeto es la producción de fertilizantes para favorecer la producción en el campo, necesita una autorización legal. Hay 2 o 3 artículos expresos de la Constitución. Es decir, tendría que pasar por el Congreso. Lo señalan. Claro, pretender hacerlo como una sociedad indirecta, digamos, porque es una inversión de Ecopetrol, es un atajo que terminaría saliendo mal porque el Consejo de Estado termina anulando esa actuación. María Consuelo, 7:45 minutos. Ricardo, entonces a la pregunta número 1 es si vale la pena que el Estado produzca cosas que se pueden producir más barato y más eficientemente en cabeza del sector privado. La famosa discusión que siempre está con el gobierno del presidente Petro sobre el rol del Estado en la agroindustria, en la financiación, en la banca, en todas las empresas. Evidentemente Monómeros se convertiría en una empresa del Estado. Primera pregunta, si eso es pertinente. Segundo, si vale la pena correr con todos los riesgos de incertidumbre política al hacer negocios con Venezuela, de las sanciones internacionales que nos pueden terminar afectando, el tema de la licencia OFAC, que no sabemos cuál va a ser el desarrollo de ese capítulo para ver si efectivamente la empresa puede operar, la financiación, porque estamos hablando de 300 millones por lo menos de lo que se habla hoy en día en cabeza de Ecopetrol. Y entonces viene la tercera pregunta. La segunda, si vale la pena correr los riesgos. Y la tercera, si no hay plata para la salud, si no hay plata para la educación, si no hay plata para la seguridad, porque eso lo vemos todos los días en las noticias, porque si hay plata para comprar algo que se vendió por obsoleto y se vendió precisamente porque no era prioritario para el rol del Estado, ¿no es un poco contradictorio ese tema? Y ahí surge una pregunta sobre la financiación que se utilizaría para la compra de monómeros. Dice el ministro Palma que sería a través de Ecopetrol. Ecopetrol también tiene situaciones difíciles en materia financiera, tiene dificultades allí en ese punto, Héctor. Pero Ricardo, además hay 2 cositas que se me pasaron en la intervención anterior, que es uno, ¿eso cuánto va a costar y cuáles son las condiciones? Me parece muy malo un presupuesto del que se ha partido y que el ministro insiste en que hay unos acuerdos de confidencialidad, es decir, no vamos a poder saber. No, aquí no hay ninguna razón para que ese negocio sea secreto. No hay ninguna reserva legal que haga ni razones de seguridad nacional, no estamos comprando armas, ni estamos comprando nada como para poder decir que eso es secreto. No, este es un negocio que tiene que ser abierto, de eso no hay duda. Y hay un temita que por esa vía deberíamos poder saber, que es a quién le van a pagar y a qué cuentas van a girar los dineros de monómeros, porque como en el gobierno de Venezuela, pues la cosa está tan enredada que uno no sabe si le giran la plata
al gobierno o al señor Cabello o al fulanito tal, y no sé si la giran en unos paraísos fiscales o se las giran a unas cuentas institucionales del gobierno venezolano. Eso también tenemos que saberlo, y solo lo podemos saber si nos mantenemos firmes en que este negocio no puede ser secreto. El cuento de la confidencialidad no tiene ninguna justificación. Y las sanciones podrían contaminar a Colombia, ¿no? Y a sus es que Colombia pero en este momento no puede, no podría hacer ese negocio hoy, Luis Ernesto, por las sanciones de la OFAC contra el régimen de Nicolás De acuerdo, Maduro. y por eso el mismo ministro, consciente de esto y siendo muy responsable y cauto, nos informa que a través de la embajada de Colombia en Washington se están haciendo los debidos procedimientos, porque en Venezuela se siguen haciendo negocios, y hacen negocios empresas norteamericanas, por supuesto con las debidas medidas de precaución, y Colombia no debería estar exenta de eso. Aquí la pregunta no es si Monómeros deba ser del Estado o no, sino si es un buen negocio o no, y es un negocio rentable y puede ser un buen activo para los colombianos o no. Y a mí me parece que sin duda puede serlo, porque si en las condiciones más precarias, con todos los vientos en contra, sigue siendo una empresa que genera empleo, que está en condiciones, por supuesto, con unas dificultades financieras, pero que sigue teniendo un mercado muy importante, pues con las condiciones a favor, con el viento a favor, sin duda alguna va a ser una empresa muy rentable. Y esto es lo que hacen pues todos los inversionistas. El señor Warren Buffett llegó a ser el hombre más rico del mundo comprando empresas que daban pérdidas, enderezándolas financieramente, tomando decisiones que optimizaban condiciones, que repotenciaban y convirtiéndolas en empresas altamente rentables para su portafolio. Eso es lo que está evaluando el gobierno colombiano, y me parece que es positivo, y veo a un ministro además pues muy empoderado y serio técnicamente a la hora de tomar esa decisión. Es un negocio con complicaciones. Yo entiendo el trasfondo del ejemplo que nos trae Luis Ernesto con Warren Buffett, pero aquí este negocio tiene muchas más complejidades, por supuesto. Y no hay excedentes aquí precisamente. Sí, aquí la cosa no está tan fácil, pero veremos qué pasa. Veremos. No, yo lo que entendí, espero que así sea, que el acuerdo de confidencialidad va para la estructuración del negocio. Sería muy grave que siguiera siendo confidencial, incluso luego de la firma del contrato. Pues el país tiene que conocer cuáles son los ejes de este negocio en caso de que llegue a cristalizarse. Paola, 7:50 minutos. Que eso solamente tiene dos cifras que hay que conocer: el valor EBITDA de la empresa, que es como lo neto que deja el negocio, y el múltiplo EBITDA, punto, porque lo uno se multiplica por lo otro, y en este caso va de 4 a 8 ese múltiplo EBITDA. Pero a ver, dos cosas importantes. A mí me gustó mucho el ministro, me parece que nos habló claro, preciso, concreto, que conoces de este tema, y que no está, digamos, como con los taches arriba como estaba el anterior ministro Camacho, que nunca me gustó para nada. Eso por un lado, se nota que conoce y entiende lo que está haciendo y sus reuniones en Caracas. Por el otro lado, pues a ver, Ricardo, es que aquí el tema es de precios, ¿no es cierto? Por eso el propio Edwin Palma le mandó una carta a Hugo Chávez, hágame el favor, a Nicolás Maduro, diciéndole que por favor no la vaya a vender a una empresa extranjera, ni al gobierno catarí, ni a una multinacional, porque para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque esas materias primas con las que ya se fabrican aquí esos fertilizantes finales vienen subsidiadas desde Venezuela, efectivamente, y tal y como decía Aurelio, para hacer esos fertilizantes se compra urea, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, cloruro de potasio, ¿no? 75% de esas importaciones que hace Colombia se van como materia prima para producir esos fertilizantes, y provienen principalmente de Venezuela, de Rusia, de China, de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces, si usted le da ese negocio a un extranjero, pues va a subir el precio de los fertilizantes. ¿Para quiénes? Para los campesinos colombianos. Increíblemente, a mí en este tema me parece que el gobierno de Gustavo Petro va por buen camino. Me parece sensato considerar la posibilidad de comprar monómeros. Lo que no me parece bien es que lo hagan a nombre y a costillas de Ecopetrol. ¿Qué pitos tiene que ver una empresa de petróleo y gas con una empresa de abonos y fertilizantes para el campo? Sí, pero no tiene nada que ver. Y el propio Edwin Palma, como lo recordó él, le dio durísimo a la compra de Ecopetrol por parte de ISA, que decía que tenía que ver una empresa que hace y construye redes de alto voltaje en el país con la propia Ecopetrol, cuando él era obviamente presidente de la USO. Debería aplicar ese mismo rasero ahorita para lo mismo, pero... El ministro nos dice que él hace caso. El ministro nos dijo que él estaba haciendo todo el trámite del negocio porque él hace caso. El presidente le pidió que lo hiciera él y no la ministra de Agricultura, teniendo en cuenta que es una empresa de fertilizantes, y también está utilizando el vehículo de Ecopetrol seguramente por petición del gobierno nacional. 7:53 minutos.